hiperglucemia en el ámbito de la consulta externa y de que va a hacerse un examen de laboratorio estando en ayuno, que aquel paciente que se encuentra hospitalizado por cualquier razón, ya sea por la misma diabetes u otra situación, y que éste mantenga niveles persistente o significativamente mayores a 140 miligramos por decilitro y que esto requiera de algún tratamiento. También es importante que definamos el tema de hipoglucemias, porque también es frecuente que en muchas ocasiones en el paciente que se encuentra hospitalizado, a veces encontramos cifras que aparentemente pudieran considerarse como bajas o que incluso sobre todo por el personal de enfermería son catalogadas de esta manera y que en realidad apenas son los niveles que debería de mantener el paciente para buen control. Y por lo tanto, vamos a definir como hipoglucemia en el paciente hospitalizado como aquel paciente que tenga una cifra de glucosa capilar o central por debajo de 70 miligramos por decilitro y que tenga síntomas, o aquel paciente que tenga una glucosa menor a 54, aunque no tenga síntomas. Y por supuesto, una hipoglucemia severa será aquella que tenga menos de 40 miligramos por decilitro, independientemente de la presentación clínica. ¿Qué tan frecuente es la hiperglucemia hospitalaria o el paciente con descontrol glucémico en el hospital? Pues es bastante frecuente. Y por supuesto que en aquellos países donde haya una mayor prevalencia de diabetes, será mucho más frecuente la hiperglucemia hospitalaria. En Estados Unidos, por ejemplo, el 22% de los días cama en hospital son utilizados para pacientes que tienen diabetes. En México, el 17% alrededor de los pacientes hospitalizados son por un problema derivado de la diabetes mal controlada y dependiendo nuevamente de los estados con mayor o menor prevalencia de diabetes, también variará la cantidad de pacientes con diabetes mal controlada que son hospitalizados. La presencia de hiperglucemia en los pacientes hospitalizados es perfectamente bien identificado como una situación que afecta la morbimortalidad de los mismos y también la estancia hospitalaria. Es algo que va a incidir directamente en los costos de hospitalización y además en los riesgos de generar una situación de mayor morbimortalidad en estos pacientes, aunque hayan sido hospitalizados por una situación distinta por la diabetes. Y es bien importante que identificamos a estos pacientes porque generan un mal pronóstico en la hospitalización y muchas veces, aunque efectivamente en algunos pacientes el estrés fisiológico por la enfermedad o por la hospitalización sea la causa de este descontrol glucémico, pues a veces tendemos a subestimar el efecto que se puede tener simplemente por decir que es una situación derivada del estrés. Entonces, ¿qué tan frecuente o qué tan probable es que haya una alteración en el desenlace hospitalario en un paciente que tiene hiperglucemia? Pues aquí les presento una serie de estudios en los cuales se ha visto que la presencia precisamente de descontrol glucémico en pacientes que tienen una hospitalización por una causa distinta a la diabetes, precisamente incrementa la morbimortalidad de pacientes no solamente durante la hospitalización, sino incluso una vez que el paciente ha sido de alta, se lleva este riesgo incrementado de mortalidad post-hospitalaria en pacientes, por ejemplo, que han sido hospitalizados por infarto agudo del miocardio, por enfermedad vascular cerebral, pacientes quirúrgicos en cualquiera de las áreas quirúrgicas de los hospitales y los pacientes, por ejemplo, van a desarrollar no solamente una morbimortalidad grave, sino también enfermedades tal vez no graves, pero que sí generan un incremento en el costo hospitalario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que generan un incremento en la mortalidad una vez que han desarrollado infecciones de vías urinarias y se estratifican dependiendo de los niveles de glucosa que mantienen los pacientes.
podemos observar perfectamente bien que aquellos pacientes que tienen un gran descontrol de glucosa, como lo vemos en las líneas que están en rojo, van a tener una alta mortalidad en un paciente que ha sido hospitalizado por una infección de vías urinarias, que aparentemente sería una situación de muy bajo riesgo. Y lo mismo sucede en la parte contraria. Aquellos que presentan hipoglucemias van a tener un mayor índice de morbimortalidad cuando son hospitalizados por estas causas. Entonces, tanto es importante que nosotros vigilemos que el paciente no tenga un descontrol a la alza como hacia abajo. La glucemia, una vez que ingresa el paciente, va a predecir la mortalidad que pueda tener un paciente en los siguientes 10 años cuando la causa de hospitalización ha sido insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Vemos claramente aquí cómo aquellos pacientes que al ingreso por un problema de insuficiencia cardíaca descompensada tienen niveles de más de 200 de glucosa, es muchísimo mayor que aquellos pacientes que tienen niveles inferiores a 200 miligramos por decilitro a su ingreso. Y no solamente es con cuánto ingresan, sino además el tema de la variabilidad glucémica, que en los últimos años ha generado una importante área de interés. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que se mantiene persistentemente en 180 o en 200 de glucosa, que aquel paciente que durante su hospitalización baja a 70, sube a 300, baja a 100, sube a 180. Este paciente que tiene estas variabilidades va a tener también una mayor mortalidad. Entonces, cuando nosotros estimemos una terapéutica que vamos a utilizar en estos pacientes, debemos precisamente de prever que la estrategia terapéutica que vamos a utilizar debe de mantener una estabilidad de la glucosa durante toda la hospitalización. La hiperglucemia por estrés es bastante común y el que nosotros digamos que es por estrés no debe de representar necesariamente que es algo, entre comillas, normal o que es algo que no tiene mayor relevancia. Por el contrario, es una situación que debemos de estar atentos porque puede significar un mal pronóstico en nuestro paciente. No siempre va a ser una respuesta fisiológica o normal, sino que existe una alteración tanto inmunológica que afecta directamente a la respuesta metabólica, por ejemplo, a infecciones o alteraciones hemodinámicas que representan un deterioro del paciente. Esto, a diferencia del paciente que ya se conoce diabético y que cuando ingresa va a tener un descontrol de sus cifras glucémicas, van a generar ambos un riesgo incrementado de eventos adversos durante la hospitalización. ¿Por qué se genera esta hiperglucemia por estrés? En los pacientes que tenemos una enfermedad grave, una enfermedad crítica, se va a generar una elevación de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis por liberación de hormonas contrarreguladoras, un incremento, por supuesto, de los mediadores proinflamatorios y factores de transcripción, que todo esto al final van a representar hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a estar asociada a su vez con alteraciones ácido-base, con disminución de la respuesta inmunológica del paciente, con una alteración en la curación de heridas. Esto lo vemos frecuentemente en pacientes en áreas quirúrgicas, en donde existe no solamente una falta de cicatrización, sino una sobreinfección de las heridas quirúrgicas, alteración en la respuesta eritrocitaria, se genera liberación de especies reactivas de oxígeno y todo esto va a exacerbar la misma enfermedad que causó la hospitalización, generando un círculo vicioso. Sin embargo, además de esto, también vamos a tener que esta hiperglucemia va a generar una respuesta por parte de nosotros, obviamente. Y esta respuesta es una terapia que además puede generar complicaciones en el paciente si es que no tenemos, en primer lugar, una adecuada
orientación sobre cómo dar este tratamiento y una adecuada vigilancia del paciente, ya que esto puede representar alteración por los mismos medicamentos, pero además un incremento en la incidencia de hipoglucemias que, como ya observamos, también incrementa la mortalidad de los pacientes. Entonces, la glucosa plasmática se va a elevar durante las situaciones de estrés debido a diferentes circunstancias. El transporte celular de glucosa se ve alterado, la respuesta metabólica al estrés, la resistencia tanto central como periférica de insulina, y todo esto en conjunto genera un incremento de la glucosa circulante. Por ejemplo, en el caso del transporte de la glucosa, hay alteraciones tanto en la producción de endotelina 1 como en factor de crecimiento transformante beta, que esto genera una sobreregulación de los canales GLUT1 y GLUT3 que favorecen la falta de aprovechamiento de glucosa a través de la célula. Y esto genera una hiperglucemia y una eliminación de un factor protector que tiene normalmente las células ante la hiperglucemia. En el caso de la respuesta metabólica al estrés, se genera un estado hipermetabólico por un incremento en la función del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, que libera cortisol, que como todos sabemos, el cortisol es una hormona que favorece el incremento de la glucosa, y además las catecolaminas como adrenalina, que tienen también efectos hiperglucémicos. Tenemos también la resistencia a la insulina que se genera por el estado inflamatorio a través de la liberación de factor de necrosis tumoral, de interleucinas. El mismo cortisol favorece a la resistencia a la insulina, y esto genera una disminución de la expresión de GLUT4, que es el necesario precisamente para el aprovechamiento de la glucosa. Muy distinto, por ejemplo, de la fisiopatología de la resistencia a la insulina derivada de la obesidad y los ácidos grasos libres. Y finalmente, también existen algunos otros factores, y esos factores pudieran ser ya más derivados de la atención del paciente con hospitalización. La administración endovenosa de glucosa, ya sea durante un fenómeno de hipoglucemia, que es muy frecuente que a veces el paciente tenga una falsa hipoglucemia, que se capten valores, por ejemplo, de 80 miligramos por decilitro. El servicio de enfermería lo detecta como si fuera una hipoglucemia y van ahí los 50 mililitros de glucosada al 50%. O también la indicación de soluciones glucosadas, ya sea para la hidratación del paciente o para la dilución de medicamentos, y que esto se va a sumar a la hiperglucemia por estrés. También tenemos el fenómeno que se presenta ante la nutrición en pacientes en quienes tenemos que administrar principalmente nutrición parenteral, pero también observamos en pacientes con nutrición enteral a través de sonda nasogástrica o nasoyeyunal, que se genera un incremento de la glucosa. Y finalmente, el reposo que tienen los pacientes durante su hospitalización va a afectar directamente el metabolismo muscular, que disminuye el aprovechamiento de la glucosa. Entonces, tenemos que el paciente con estrés va a generar un incremento en la producción de glucagón, que es el responsable precisamente de la gluconeogénesis, y esto también derivado del incremento de las hormonas contrarreguladoras como el cortisol y la adrenalina. Va a haber una disminución de la utilización de glucosa a nivel periférico por la subregulación de los receptores de GLUT4, una alteración en la señalización de insulina derivado de la liberación de proteínas proinflamatorias, y además, bueno, pues las intervenciones terapéuticas que nosotros tenemos para el tratamiento de la enfermedad de base o para el tratamiento de la propia alteración glucémica puede generar un empeoramiento de esta hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Los principales factores de riesgo que nosotros podemos identificar desde que el paciente ingresa, y eso es bien importante, porque si nosotros vemos a un paciente que al momento de ingresar al hospital tiene alguno de estos factores, nosotros podemos
ponerle una especie como de banderita roja de que en el cual debemos de tener un mayor interés para evitar que tengamos esta complicación. Obviamente aquel paciente que tenga una diabetes preexistente es aquel que va a tener mayor probabilidades de descontrol. Aquel que necesite el uso de catecolaminas presoras, por ejemplo, el uso de noradrenalina en pacientes con choque, también. Pacientes cuya terapia estemos utilizando esteroides, obviamente. Pacientes obesos, a aquellos que tengan una clasificación de Apache elevada o que la clasificación de Apache cambie durante la hospitalización, los pacientes ancianos, pacientes que tengan soluciones glucosadas endovenosas, quienes vayan a tener procedimientos invasivos, cirugías principalmente de tórax y abdomen, por encima, por supuesto, de las cirugías menores de extremidades, el uso de anestesia general en lugar de bloqueos peridurales, perdón, pacientes que sean ingresados por pancreatitis o sepsis, quienes no regulen adecuadamente su temperatura corporal, y aquí tenemos principalmente a los pacientes ancianos o pacientes que tengan sepsis, pacientes hipoxémicos, cirróticos, aquellos que requieren nutrición parenteral, pacientes en edad avanzada, ya habíamos comentado, o aquellos que tengan de entrada una hemoglobina glucosilada A1C elevada. De hecho, ha sido criticado, por ejemplo, el hecho de que a los pacientes a su ingreso se les haga niveles de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, está perfectamente justificado ante la probabilidad de que los pacientes, sobre todo pacientes diabéticos, nos generen un descontrol glucémico durante la hospitalización. Los pacientes que tienen apoyo nutricional, ya sea a través de nutrición parenteral o enteral, es mucho más frecuente que tengamos este tipo de descontroles. Y los pacientes que tienen, por ejemplo, nutrición parenteral y que desarrollan además hiperglucemia, van a tener una mortalidad muchísimo mayor que aquellos que no la desarrollan. De manera que si yo meto a un paciente a nutrición parenteral, debo de prever esto e iniciar terapias insulínicas, aunque el paciente no sea diabético, ¿sí? Ya se ha demostrado que por cada 10 miligramos por decilitro que se eleve por encima de un valor basal de glucosa, que en este caso de este estudio que hizo Lim y colaboradores fue 114, hay un incremento entre 7 y 9% de la probabilidad de desarrollar infecciones o alteraciones gástricas en aquellos pacientes que se encuentren con nutrición parenteral. Y entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, pues, evitar el contenido de glucosa o dextrosa en la preparación de estas mezclas parenterales, disminuir un poquito el contenido calórico, favorecer la presencia de proteínas, ¿sí? Usar carbohidratos diferentes a glucosa, que sean carbohidratos que tengan un menor índice glucémico, y combinar en los pacientes en los que sea factible la nutrición enteral versus la nutrición parenteral. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de tratamiento para estos pacientes? Muy bien. Es añejo, es clásico, que todos sabemos que el tratamiento principal, el tratamiento adecuado de la hiperglucemia hospitalaria es con insulina. Esto no tenemos ninguna duda, ¿sí? El tratamiento con infusión de insulina generó una reducción de la mortalidad hospitalaria en pacientes con descontrol glucémico en este estudio de Van der Berg de 34%, las infecciones sanguíneas del 46%, las presencia de diálisis o requerimiento dialético en un 41% y de transfusión sanguínea hasta en un 50%. Vemos aquí como Kingsley en su reporte demostró una disminución de la mortalidad total de alteraciones de funcionamiento orgánico sistémico y estancia en la unidad de cuidados intensivos en pacientes en los cuales se administraba insulina durante su hospitalización. Nuevamente, Van der Berg reporta una disminución de mortalidad en pacientes en unidades de cuidados intensivos y su estancia hospitalaria, sobre todo,
en el 2016, ABLS, demuestra que aquellos pacientes que mantienen glucosas entre 80 y 180 tienen una menor estancia hospitalaria, un menor porcentaje de mortalidad hospitalaria y un menor porcentaje de hospitalización, perdón, de rehospitalización en aquellos pacientes que fueron hospitalizados previamente por neumonía versus aquellos que tenían niveles más elevados de 180 miligramos por decilitro. Muy bien, ¿y por qué es la insulina la que reporta mejores resultados? Porque uno esperaría que si un paciente está adecuadamente controlado con una terapia oral en casa y es hospitalizado, pues debería de continuar con esto. Esto, de hecho, efectivamente se ha ido intentando en los últimos años y se ha ya aceptado algunos medicamentos orales, pero hay algunas razones por las cuales la insulina sigue siendo el principal tratamiento para este tipo de pacientes. Primero, hay que recordar que la insulina es una hormona anabólica. La insulina en el cuerpo tiene muchas actividades y entre ellas es la de bajar la glucosa, la de normalizar la glucosa. Por esa razón, la terapéutica con insulina no ha sido desechada en los pacientes con diabetes en general y muchas veces la debemos de utilizar incluso en aquellos pacientes que aparentemente no tienen grandes fondos. Primero, el paciente hospitalizado parece que previene y revierte las anormalidades estructurales que se pueden presentar en las mitocondrias de los hepatocitos y que son las responsables de la alteración en el uso adecuado de la glucosa. Va a bloquear la formación de dimetilarginina asimétrica, que es un bloqueador del óxido nítrico y que todos sabemos que tiene efectos vasodilatadores y por lo tanto, al bloquear esta sustancia, va a permitir una mejor respuesta vascular en el paciente y además disminuye los niveles circulantes de moléculas de adhesión celular y selectinas, que esto mejora la respuesta endotelial y disminuye la activación del factor nuclear kappa B, que esto es indispensable, perdón, para la replicación bacteriana. Entonces, los mecanismos que tenemos propuestos para la utilización de insulina precisamente es que existe una mejoría en la respuesta productora de óxido nítrico, que esto genera precisamente una respuesta vascular adecuada, bloquea también la respuesta inflamatoria y por lo tanto la producción de óxido nítrico inflamatorio que se presenta dentro de los macrófagos, produciendo además un bloqueo, por lo tanto, de la respuesta inflamatoria, que esto disminuye por ejemplo, los fenómenos de sepsis, ¿sí? Y además va a regular precisamente la glucosa, va a disminuir la probabilidad de que haya daño celular y con esto una mejor respuesta del paciente durante la hospitalización. Muy bien. En general, ¿qué es lo que debemos hacer en un paciente que se hospitaliza y que tenemos sospecha de que nos va a generar un descontrol glucémico? Primero, es muy importante que todo paciente que va a ser hospitalizado se le midan niveles de glucosa desde el momento en que se ingresa a hospital, ya sea vía urgencias o vía admisión hospitalaria, debe de solicitarle una glucemia. En el caso de aquellos pacientes que sean diabéticos, pero que se hospitalizan por cualquier otra causa, es muy importante que el diagnóstico de diabetes aparezca en las carpetas de expediente clínico y o en los registros de enfermería para saber que este es un paciente que tiene probabilidades de desarrollar un descontrol glucémico. Es importante medir el nivel de hemoglobina glucosilada A1C si es que detectamos que el paciente presenta hiperglucemia, si el paciente es diabético o si el paciente no tiene una glucosilada en los últimos 3 meses, lo cual es muy común en nuestro país. Finalmente, hay que estar indicando la evaluación de glucemias capilares con un patrón adecuado en pacientes que tengan diagnóstico de diabetes, que tengan una exposición
a hidratos de carbono, por ejemplo, a nivel endovenoso, y si acaso se presentara una hiperglucemia cuando ingresó al paciente. No es necesario que a todos los pacientes hospitalizados se les esté picando el dedo, solamente aquellos que hayamos estratificado como de alto riesgo de desarrollar hiperglucemia hospitalaria. El monitoreo entonces va a ser a través de glucemias capilares, siempre recomendando que sea con una medición, con un aparato electrónico y no por colorimetría como estábamos acostumbrados hace algunos años. Y lo ideal es que se dé justo antes de los 3 alimentos, y entonces debe indicarse una glucometría preprandial y otra más antes de dormir. Deberíamos de tener 4 registros diarios. En aquellos pacientes en los que tenemos una alimentación alterna, ya sea enteral o parenteral, se puede monitorear cada 4 o 6 horas, dependiendo de cómo se haya indicado la nutrición alterna. En estos pacientes es importante que las mediciones de glucosa sirvan para cubrir aquellos momentos en los cuales existe una alta posibilidad de que se genere hiperglucemia. Y en los pacientes que mantenemos con infusión de insulina, se deberá de estar monitoreando cada 30 minutos o cada 2 horas, dependiendo de en qué punto de la infusión nos encontremos. Cuando el paciente todavía tiene un gran descontrol, hay que estar checando cada 30 minutos para hacer ajustes en las velocidades de infusión. Pero una vez que el paciente ya se ha estabilizado y mantiene persistentemente glucemias entre 110 y 180, podemos perfectamente pasar las glucemias capilares a cada 2 horas. Una de las ventajas que tenemos actualmente, por ejemplo, sobre todo en los hospitales privados, es que a muchos pacientes se les puede ofrecer la colocación del dispositivo en el brazo para lectura con el glucómetro sin que se les esté picando el dedo, lo cual pues agradecen mucho a los pacientes porque definitivamente es, sobre todo si tienen una infusión de insulina, es una monserga eso de tener entre 12 incluso hasta 36 piquetes al día, ¿no? Entonces, sí es importante que consideremos cada vez utilizar más este tipo de dispositivos que incluso se pueden enlazar vía Bluetooth a un dispositivo mayor. Y, por ejemplo, comentaban que en algunos hospitales en Estados Unidos, a los pacientes que tienen un ala con diabetes, todos tienen su dispositivo puesto en el brazo, y entonces en la central de enfermeras, así como en las terapias de unidades de cuidado intensivo, tienen su monitor de signos. Bueno, pues las enfermeras tienen monitores de glucosa que van determinando precisamente cuál es la glucemia en tiempo real de los pacientes que tienen hospitalizados. Esto sería verdaderamente excelente que se lograra hacer en la mayoría de los hospitales. Por supuesto, genera un costo elevado. Sin embargo, si analizamos el costo que genera el incremento de la hospitalización en pacientes que tienen un descontrol glucémico, en la utilización de más antibióticos en pacientes que tienen una sobreinfección o en la resolución de problemas por enfermedades agregadas, me parece que al final del día el costo sería muy, muy bien aceptado. ¿Hacia dónde debemos de llevar al paciente? Y esto ha sido tal vez una de las situaciones más álgidas, porque nos da mucho miedo llevar al paciente a valores normales, y es un miedo justificable, porque mientras el paciente se encuentre en niveles más cercanos a lo normal, pues más probabilidades hay de que nos haga una hipoglucemia, y ya vimos que las hipoglucemias también incrementan el riesgo en el paciente hospitalizado. Entonces, en el paciente crítico, por ejemplo, el paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos o que se encuentra con una enfermedad crítica en un piso de medicina interna, que es muy común, este paciente debe ser tratado con una infusión de insulina. Ojo, las infusiones de insulina no son exclusivamente para la cetoacidosis diabética, ni tampoco para el paciente que trae 400 de glucosa. Es bien frecuente que se asusten
en la mayoría de los hospitales porque tenemos pacientes con infusiones de insulina y que mantienen glucemias persistentemente entre 140, 150, 160. Y entonces dicen que ¿por qué no le hemos quitado la infusión si ya está controlado? Y hay muchas razones que vamos a ver un poquito más adelante por qué se debe mantener la infusión de insulina. Es importante que la infusión la iniciemos cuando el paciente rebase 180 miligramos sobre decilitro, no que esperemos un descontrol severo, y que este se mantenga preferentemente en glucosas, perdón, entre 140 y 180 miligramos por decilitro, preferentemente más cerca del 140 que del 180. En el caso, por ejemplo, de la ACI, ellos son mucho más, de hecho, siempre han sido mucho más estrictos en todo y nos aconsejan que mantengamos valores normales de glucosa entre 80 y 110. Ellos justifican esto porque si el paciente está en una unidad de cuidados intensivos, pues quiere decir que el personal está perfectamente atento en cualquier momento por si empezamos a ver una disminución mayor de glucosa. En pacientes que no tienen una patología crítica, ahí podemos ser en general más estrictos, ¿sí? Mantener glucemias incluso menores a 110. En el caso del paciente crítico, no se recomienda por lo general ser tan estricto porque esta inestabilidad que puede presentar el paciente genera muchas situaciones que posiblemente una hipoglucemia vaya a complicar más al paciente. Pero en el caso del paciente no crítico, en general es un paciente que se mantiene estable y por lo tanto sus niveles de glucosa se pueden mantener en rangos completamente normales. Se va a recomendar que tenga un régimen de insulina, no necesariamente una infusión de insulina, y que debe de reevaluarse siempre que el paciente esté teniendo glucemias inferiores a 70. Los pacientes deben de mantener en todo momento, incluso en situación postprandial, una glucemia menor a 180. Porque si no, es que vemos precisamente los desenlaces que habíamos observado al principio de la plática. Entonces, en resumen, dependiendo de cuál es la institución a la cual hacemos caso, los valores de referencia para pacientes hospitalizados pueden variar un poco, pero en general sí es importante que hagamos una distinción entre pacientes críticos, porque aunque aquí lo ponen como pacientes en la UCI, hay que recordar que en México es muy común que tengamos pacientes que requieren UCI, pero que no están en la UCI, sino que están en el piso de medicina interna, principalmente por el tema de cupo hospitalario. Los pacientes con estado crítico versus aquellos pacientes que no se encuentran en estado crítico. Y vamos a necesitar observar los niveles de glucosa, tanto preprandial como postprandial, para que no se nos vayan a descontrolar. Y por último, el único que ha dado indicaciones respecto a cómo manejar a las pacientes embarazadas hospitalizadas es el American College of Endocrinology, y también deben de mantenerse muy cerca de valores normales. Entonces, durante la hospitalización, ya quedamos que la insulina es el principal medicamento que vamos a utilizar. En pacientes críticos debemos utilizar siempre infusiones de insulina, y en los pacientes no críticos idealmente hay que utilizar insulina subcutánea, y que esta insulina debe de considerar varios aspectos. Si el paciente tiene una estancia hospitalaria corta, no hay evidencia de deterioro metabólico, el paciente pudiera continuar con su terapia oral. Pero es bien importante que evaluemos cuál es su terapia oral, porque, por ejemplo, sabemos nosotros que las sulfonilureas, sobre todo glibenclamida, que es una de las que más utilizamos, tiene un alto riesgo de hipoglucemia, que metformina, que tradicionalmente se ha contraindicado en el paciente hospitalario por incremento de la acidosis láctica,
Ya en los últimos reportes se ha visto que en realidad la probabilidad de desarrollar acidosis láctica es menor que en el caso de los pacientes con otras circunstancias como sepsis, hipoperfusión, etc. Hay que tener cuidado con los antidiabéticos orales que tiene el paciente. Y comentaba yo el caso de metformina, en el cual definitivamente debemos de discontinuarla si el paciente mantiene creatininas por arriba de 1.4 o una caída de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60. Hay que evitarlas cerca de estudios contrastados, porque hay que recordar que estos estudios incrementan la probabilidad de desarrollar una nefropatía por contraste. Evitar en caso de estados hipóxicos por la hipoperfusión, en pacientes con insuficiencia cardíaca, EPOC exacerbado o sepsis, no debemos de permitir que el paciente esté tomando metformina y discontinuarla en caso de enfermedad hepática, porque recordemos, el principal efecto de la metformina se encuentra en el bloqueo de la glucogenólisis hepática y entonces pues no vamos a tener un buen efecto con la metformina. En el caso de las sulfonilureas, repito, la probabilidad de hipoglucemia es muy alta y si el paciente tiene evidencia de daño renal o hepático, definitivamente hay que discontinuarla porque se incrementa más el riesgo. En el caso de la pioglitazona, si es un paciente con insuficiencia cardíaca y sobre todo si es una insuficiencia cardíaca descompensada, definitivamente se debe de evitar. Y los análogos de GLP-1 parecen ser una buena opción, sin embargo, en algunos pacientes que pueden incrementar la probabilidad de tener náusea o vómito y sobre todo está contraindicado en aquellos pacientes que tengan riesgo de desarrollar pancreatitis. Y los protocolos que hay para las infusiones de insulina van a encontrar ustedes varios. Y como siempre han dicho, cada médico tiene su librito. Y yo aquí les propongo unos esquemas que me parecieron bastante útiles, bastante acercados a la realidad hospitalaria que tenemos y muy prácticos para evitar el descontrol del paciente. No lo vamos a revisar con detenimiento, pero sí, aquí se los dejo para que los evalúen. Recuerden que las pláticas van a quedar grabadas y los podrán ver con detenimiento en nuestra página de YouTube. El protocolo, algo que sí quisiera yo resaltar en esto de las infusiones de insulina es que es bien importante el monitoreo continuo. ¿Sí? Hay que estar checando la glucosa de manera persistente y hacer los movimientos de la velocidad de infusión de manera dinámica. Esto, pues, en muchas ocasiones es complejo, sobre todo en muchos hospitales del sector público, en donde todos sabemos que en la mañana tenemos un hospital muy robusto, en la tarde tendemos a tener algunas vaivenes, pero para la noche casi siempre hay mucho faltante de personal. De por sí, generalmente hay menos cantidad de personal contratado, pero además hay algunos índices de ausentismo y esto genera una sobrecarga al personal, principalmente de enfermería, que indudablemente por esta misma sobrecarga va a tender a disminuir la vigilancia y el control de esos pacientes y ahí es en donde pudiéramos tener una complicación por el uso de infusiones de insulina. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos un paciente que ya ha salido de la etapa crítica, que ya tolera adecuadamente la vía oral, que se mantiene bien controlado, debemos de hacer el switch de infusiones a insulina subcutánea antes de que el paciente se vaya de alta. No es adecuado que tengamos un paciente con infusión de insulina y de repente, pum, se la quitamos y se va a su casa porque no sabemos qué va a pasar con ese paciente. Entonces debemos siempre de dar una dosis de una insulina en un protocolo ya sea basal orales o basal bolos en un 75-80% de la dosis que haya requerido durante la infusión y que todavía entre 1 y 4 horas después de la administración de la insulina basal debe de seguir pasando la infusión para evitar una hiperglucemia. ¿Sí? Existen varios protocolos de conversión, pero siempre es bien importante que mantengamos
los criterios que requerimos para hacer el switch. Que el paciente ya no tenga una situación crítica, que ya esté ingiriendo alimentos de forma adecuada y que no tenga glucosa por vía endovenosa. ¿Sí? Es preferible utilizar análogos de insulina, tanto basales como ultrarrápidos, pero se puede utilizar insulinas humanizadas dependiendo de los recursos que tenga el hospital. Siempre es importante que estemos haciendo revisiones continuas y si nosotros vamos a optar por un método basal bolos o basal prandial, cuando hagamos esta conversión debemos dejar el 50% del requerimiento de insulina en insulina basal y el 50% en insulina bolos. Cuando nosotros demos un tratamiento de insulinas en un paciente hospitalizado, siempre debemos de procurar cubrir tres cosas. La glucosa basal o la glucosa de ayuno, y entonces tenemos que dar una insulina basal, llámese NPH, glargina, Degludec, Levemir, lo que quieran. Debemos de ver los requerimientos prandiales y entonces vamos a utilizar insulina regular, insulina Aspar, Lispro, la que sea, y finalmente los requerimientos extras, es decir, esta clásica escalilla que damos de que si tiene tanto de glucosa le pongan tanto, si tiene todo. Esto debe de tener siempre cubiertos los tres rubros para decir que nuestro paciente se encuentra bien controlado. Me adelanto un poco, aquí está en esta diapositiva, ¿sí? Cubrir la parte basal, la parte prandial y la parte por corrección, ¿sí? Preferir los análogos. ¿Por qué preferir los análogos? Porque son más seguros, tienen mucho menos índice de hipoglucemia que las insulinas humanizadas, pero en cuanto a eficacia son exactamente igual de eficaces. El paciente que tiene insulina subcutánea y que no estuvo en una infusión de insulina, ¿sí? O que va a venir de un switch de infusión de insulina, podemos calcular la insulina que va a requerir dependiendo de la glucemia que tuvo a su ingreso, ¿sí? Es un dato, y entonces podemos utilizar el cálculo de 0.4 a 0.5 unidades por kilogramo por día, y este cálculo total lo vamos a dividir en basal y prandial, generalmente 50 y 50%. ¿Sí? Y esta es la forma en la cual nosotros iniciaríamos. Ya incrementaremos los niveles de insulina basal o de insulina prandial dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente durante la hospitalización. Y en el caso de la insulina prandial, debemos de esta dosis dividirla en 3 para ponerla en cada uno de los alimentos. Las escalas de corrección, igual van a observar ustedes que cada médico tiene una escala distinta y no va a ser difícil que encontremos un libro en donde diga esta es la escala de corrección por destroxis que se debe utilizar. Esta que yo encontré, me encantó, es del doctor Umpierrez, que es tal vez el que más ha hecho estudios precisamente en pacientes hospitalizados con descontrol glucémico. Y me gustó porque maneja tres cosas principales. La primera es que da instrucciones de qué hacer en caso de que el paciente mantenga una hipoglucemia. Y en algunas ocasiones hemos visto que en los hospitales dan la indicación, dicen, si tiene más de 180 y ahí se arranca. Sin embargo, si el paciente tiene hipoglucemia, no dicen qué hacer. Y aunque uno pudiera pensar que es algo lógico, sí me ha tocado en algunas ocasiones en un hospital que va la enfermera por todo el piso o todo el hospital buscando al adscrito para informarle que el paciente tiene 40 o 50 de glucosa y que necesita que le diga qué va a hacer. Entonces, nosotros desde el principio debemos dejar bien claras en nuestras instrucciones y nuestras indicaciones qué hacer en caso que el paciente tenga hipoglucemia. Segundo, me gusta porque empieza a niveles que son precisamente los niveles meta que hemos establecido. Si mi paciente está en meta, que es lo que se ha dicho, no hay que hacer nada, pero si
está inmediatamente por arriba de la meta, ahí es donde tengo que tomar una acción. No esperar a que tenga 180 o a que tenga 200 para corregir. Y lo tercero que me gustó de esta escala es que divide a mi paciente dependiendo de su nivel de insulino sensibilidad o insulino resistencia. Y entonces tenemos aquellos pacientes usuales o normalitos, pero también aquel que pudiera ser insulino sensible y aquel que pudiera ser insulino resistente. Entonces ahí la cantidad de insulina obviamente va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Quiénes pudiéramos pensar que son insulinos sensibles? El paciente anciano, el paciente con nefropatía, el paciente con hepatopatía. ¿Quién pudiera ser insulino resistente? El paciente con obesidad, que tiene acantosis nigricans, que tiene, por ejemplo, requerimientos muy altos de insulina en su casa, y entonces yo puedo clasificar al paciente. Ahora, es bien común que nosotros veamos a pacientes hospitalizados por cualquier cosa, incluso por diabetes descontrolada, y que la única indicación para el control de la glucosa sea la escala de reposición. Reposición según Destroxtis preprandial. Aquí hay toda esta cantidad de estudios que han comparado a los pacientes que solamente se les dejó esa escala de reposición contra los pacientes que desde el principio se les dejó un esquema basal bolos o un esquema basal corrección. Y en todos se vio una diferencia enorme en morbilidad, en mortalidad, en tiempo hospitalario, en infecciones, en cierre de heridas, en recuperación del paciente, en todos. Entonces, tenemos ya muchos años en que se ha demostrado fehacientemente que ningún paciente hospitalizado debe de ser controlado exclusivamente con su escala de reposición. Todo paciente hospitalizado diabético o que tenga un descontrol glucémico asociado al estrés debe tener por lo menos una insulina basal, por lo menos. Idealmente un esquema basal bolo más reposición. Y de esta manera nosotros podemos asegurarnos que no vamos a incrementar la morbimortalidad o la estancia hospitalaria de nuestro paciente. Les había comentado, es preferible la utilización de análogos de insulina sobre las insulinas humanizadas. Sin embargo, en realidad al final van a tener la misma efectividad, solamente son más seguros los análogos. Y en el caso de las premezclas en pacientes hospitalizados, no son muy recomendables porque tendemos a veces a no poder ajustar bien la parte basal o la parte prandial, ya que viene una premezcla, y entonces la probabilidad de tener hipoglucemias pudiera ser mayor. Entonces, en el paciente hospitalizado sí se prefiere más la presencia de basal bolos más requerimientos. Hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes que pueden ser frágiles. ¿Quién? El paciente que se mantiene en ayuno por indicaciones ya sea quirúrgicas o de algún estudio, paciente o el paciente que tiene una vía oral limitada, el anciano adéntulo o aquel paciente que tiene problemas digestivos, etc. En estos pacientes, si él ya estaba siendo previamente tratado con insulina y estaba bien controlado, en la hospitalización hay que reducir discretamente la cantidad de insulina que él utilizaba. Y si él nunca había utilizado insulina, debemos de iniciar con una dosis baja de insulina, con una dosis de 0.2 unidades por kilo de peso por día. Si el paciente no tiene problemas en su alimentación y está comiendo adecuadamente y previamente ya estaba siendo tratado con insulina, hay que continuar con el mismo régimen que tenía en casa, a menos que traiga un descontrol glucémico y entonces hay que incrementarlo. Pero si no, si es hospitalizado por otra razón, el mismo esquema que traía en casa. Pero si nunca habías usado insulina,
hay que calcular la dosis, como lo habíamos comentado previamente, entre 0.4 y 0.5 unidades por kilo de peso. Hay que considerar que hay pacientes en los cuales vamos a necesitar dosis mucho más bajas. Pacientes ancianos, pacientes diabéticos tipo 1, con insuficiencia renal o cardíaca, con enfermedad hepática o malnutrición severa. Y hay algunos pacientes que al contrario, tenemos que darle una cantidad mayor que algunas personas pudiera asustarles de insulina, sobre todo cuando tienen infecciones severas, están en sepsis, pacientes con síndrome metabólico, obesos grandes, ¿sí? O que tienen una gran hiperglucemia cuando llegan al hospital. Y finalmente los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Es importante que nosotros como internistas, cuando damos una valoración preoperatoria, también debemos de indicar cómo se va a manejar la glucosa y sobre todo en el paciente diabético tipo 1 que es dependiente 100% de la insulina. En este paciente es necesario que nosotros lo dejemos con infusión de insulina durante la preparación del ayuno preoperatorio y durante la cirugía para mantener glucosas normales. Y ya después de esto regresar a su esquema basal bolos que seguramente tenía previamente establecido. Y el paciente diabético tipo 2, tal vez podemos ser más flexibles, hay que suspender los antidiabéticos orales 24 horas antes, hay que dejarlo con un esquema basal bolos a requerimientos para que no haga hiperglucemia. Y si ya previamente estaba siendo tratado con insulinas, hay que ver qué tipo de insulina estaba utilizando para saber si la debe de suspender desde la noche previa o solamente el día de la insulina, e igual a qué horas va a ser la cirugía para otorgar una indicación específica. En cuanto a los medicamentos no insulínicos que podemos utilizar en el paciente con diabetes hospitalizado, se ha estado ya tratando de ver cómo algunos pacientes pudieran ser tratados, por ejemplo, con inhibidores de EPP4, con metformina. No se ha recomendado ahorita del todo, por ejemplo, los SGLT2, porque pudieran deshidratar a algunos pacientes o favorecer la presencia de infecciones urinarias en el paciente que está, por ejemplo, sondeado. Pero los análogos de GLP-1 sí pudieran ser una utilidad en aquellos pacientes en los cuales no hay probabilidad de que haya problemas digestivos y náusea o vómito. Entonces, ya se está intentando utilizar otro tipo de terapias más allá de la insulina con una adecuada seguridad en el paciente y que mantienen además un buen control favoreciendo también la disminución de la estancia hospitalaria. ¿Qué podemos concluir? Primero, que la hiperglucemia hospitalaria incrementa la morbimortalidad y la estancia hospitalaria tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Dos, el tratamiento de la hiperglucemia hospitalaria se relaciona, con una disminución tanto de la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria. Tres, la meta que nosotros debemos de procurar en aquellos pacientes críticos es mantenerlos entre 140 y 180. En aquellos no críticos, entre 110 y 140 y el postprandio no mayor a 180. Las infusiones de insulina son el tratamiento preferido en pacientes críticos y debemos de iniciarla inmediatamente y no esperar a que estén gravemente descontrolados. Y en pacientes no críticos podemos utilizar terapias basal bolo o basal requerimientos. El uso de insulinas humanas o análogas no ofrece ninguna diferencia en cuanto a la eficacia, pero las análogas pueden ser más seguras y prácticas para su tratamiento. No debemos de mantener al paciente exclusivamente con insulina a requerimientos, el famoso esquema de insulina por destroxis. Lo debemos de eliminar como terapia única y se debe tener especial cuidado para evitar hipoglucemias en aquellos pacientes que sean susceptibles y utilizar más terapias no insulínicas, como aquellas basadas en incretinas y también, ¿por qué no?, en algunos pacientes la metformina. Sería ideal estandarizar protocolos de tratamiento en los hospitales
para que todos los que tratamos diabetes o pacientes hospitalizados manejáramos de la misma manera a estos pacientes, y estoy seguro que con ello pudiéramos disminuir de manera importante la morbimortalidad y la estancia hospitalaria del paciente diabético o con hiperglucemia. Muchas gracias. Esta es mi plática el día de hoy. Estoy atento a cualquier pregunta o cuestionamiento que tengan o alguna observación. Gracias. Bien, parece que no hay preguntas y creo que no me puedo yo interrogar a mí mismo. Así que les agradezco mucho el día de hoy nos hayan acompañado en este tercer día de sesiones académicas. Vamos mañana por la recta final, nuestro cuarto día. Recuerden, en punto de las 9 iniciamos pláticas. Recuerden también que existe una liga distinta para el día de mañana, la cual pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que publicaremos desde temprano, o quien la solicite personalmente lo puede hacer al correo electrónico alejandro-barrat@hotmail.com. Muchas gracias nuevamente a Laboratorios Medix por el estupendo trabajo en el manejo de plataforma y coordinación de ponentes, a toda la industria farmacéutica que nos ha apoyado con los distintos ponentes, y principalmente a los profesores y a ustedes que son quienes realmente hacen este curso. Que tengan una excelente noche y que descansen. Hasta luego.